Sí, ok. Muchísimas gracias. Mientras ponemos la presentación, quiero pues agradecer a ustedes, los asistentes al foro aquí de manera presencial, agradecer a los asistentes al foro de manera virtual, agradecer a las instituciones que nos han invitado hoy a presentar, es decir, a la Alcaldía, a la Secretaría de Salud y demás organizaciones que han estado presentes. Agradecer a los colegas que presentaron ayer investigación, agradecer a los colegas que están hoy presentando. Quiero entonces como cambiar un poco la dinámica. Ustedes han venido recibiendo conferencias donde los presentan un solo proyecto, donde alguien les comenta cuál ha sido su investigación, pero este bloque lo llamamos así porque lo que queremos hacer es comentarles el trabajo de investigación que estamos haciendo en la Fundación Valle del Lili, porque es un buen número de, digamos, protocolos en los que estamos trabajando, incluso de publicaciones que ya hemos hecho. Entonces, me parecía más interesante que mostrar un solo trabajo, mostrarles el trabajo de todo el conjunto de investigadores que en la Fundación Valle del Lili, pues estamos todos los días trabajando en avanzar en el conocimiento sobre esta pandemia. Entonces, siguiente, por favor. Quiero comenzar por presentarles siguiente. Este mapita lo que nos muestra es el lugar en el que nos hemos podido posicionar en investigación a nivel nacional y a nivel latinoamericano. Y eso es muy importante porque el grupo de investigadores que trabajamos en la Fundación Valle del Lili tiene un reconocimiento muy importante y eso es un activo que tenemos nosotros en la ciudad. Según el ranking Simago de instituciones, nosotros fuimos catalogados como la institución número 1 en número de publicaciones en Colombia, en instituciones que trabajamos el tema de la salud, como la institución número 8 de instituciones en todo el país, en todos los temas, y estamos entre el 20% de las instituciones que más producen investigación en este tema en el mundo. Entonces, digamos que eso es como un motivo de orgullo para todos aquí en la ciudad, que podamos estar liderando el tema de la investigación. Quiero comentarles también con esta gráfica que no hemos parado ni un solo segundo de hacer investigación. Para muchos, como lo comentaba ahorita John James, ha sido un gran reto este tema de la pandemia porque han tenido, por ejemplo, las personas que hacen investigación y docencia a la vez, han tenido que jugar mucho con el tiempo en probablemente dedicar un poco más de tiempo a reorganizar y a virtualizar sus cursos, y quizás algunas investigaciones han tenido que posponerse un poco. Nosotros hemos tenido ese reto, pero sin embargo seguimos trabajando muy fuerte en producir conocimiento. Quiero mostrarles, esta es la tendencia de publicaciones. En 2019 terminamos con 170 publicaciones científicas en revistas indexadas y en 2020, para agosto, ya vamos por las 149, es decir, vamos a romper el número de 170, queremos llegar a más de 200 publicaciones este año. Es un trabajo muy activo y es un trabajo que hacemos en la institución. Para los que no conocen un poco la Fundación, quiero contarles que en la Fundación trabajan más de 5.000 personas. El centro de investigación tiene 60 personas, ¿sí? Y tenemos más de 350 médicos especialistas que todos tienen como una de sus áreas específicas de trabajo hacer investigación. Entonces es un grupo humano muy grande que está preocupado por hacer investigación. Siguiente. Y quiero empezar por este estudio que en realidad va a ser la semilla de muchos estudios y que también es un activo que quiero presentar para la ciudad. Este es el registro institucional de COVID de la Fundación Valle del Lili. En ese registro, como criterios de inclusión, estamos teniendo aquellos pacientes que consultan urgencias con sospecha de infección por el virus, ¿sí? Y estamos incluyendo casos confirmados de infección por el virus. Esos son pacientes que están también incluidos en la vigilancia epidemiológica que hace nuestro comité de vigilancia. Esto es un activo muy importante, les voy a mostrar. Siguiente, por favor.
Y es una infraestructura de datos muy interesante que logramos diseñar en muy corto tiempo, porque cuando llegó la pandemia teníamos que aprovechar, recoger la mayor cantidad de datos posibles, que como les digo va a ser un activo muy importante para las investigaciones futuras. Entonces, lo que montamos fue todo un sistema, digamos, de registro de la información, donde tenemos pues diferentes fuentes, no voy a entrar en cada uno de esos detalles, pero además de tener un gran registro que tiene ese criterio de inclusión que les mostré, estamos llevando también como unos módulos especiales, como ustedes lo pueden ver acá, lo que pasa es que no se lee tan bien, pero por ejemplo estamos teniendo un registro adicional para pacientes de cardiología que llamamos CardioVid, tenemos un CardioCovid, NeuroCovid, tenemos este que es de cáncer, este que es de endocrinología y este que es de trasplantes. Entonces imagínense la riqueza de información que estamos acumulando para poder hacer esta investigación. Algunas cifras: es un registro sistemático de la información, un módulo de ingreso que tiene 280 variables, un módulo de seguimiento que tiene 197 variables y un módulo de desenlaces que tiene 47 variables. Esta semana, terminando la presentación, encontramos que ya teníamos 2.677 registros dentro de la base de datos, y esos registros cada uno tiene 524 variables. Entonces esto es como, no es necesariamente Big Data, porque Big Data son millones y millones de información, pero creo que en términos de un registro es un registro muy grande que va a ser muy valioso. Siguiente. ¿Qué tenemos ahí? Tenemos al ingreso, tenemos variables sociodemográficas, tenemos información del laboratorio, tenemos otros paraclínicos, variables que nos demuestran el examen físico a la entrada, tenemos imágenes y tenemos las variables del tratamiento. Nosotros medimos los desenlaces, medimos los seguimientos, las complicaciones, y tenemos información de 28 días de todos esos pacientes. O sea que para cada uno de esos registros tenemos una actividad cronológica de 28 días que va a ser muy, muy importante y que ya estamos empezando a usar para nuestros artículos. Siguiente. Y quiero mostrarles con esto el curso. Esos 2.600 pacientes que les muestro están representados ya en 22 semanas que llevamos de registro, ¿sí? Y pues claramente el registro se parece a las curvas que estamos viendo en toda la ciudad, ¿sí? Y aquí también es muy importante entender que cuando tenemos esos picos, por ejemplo, cuando tenemos 327, esto es un esfuerzo enorme, esto es un esfuerzo de un grupo de personas que son además profesionales de la salud, en tener toda esta información a tiempo para toda esa cantidad de personas. Siguiente. Bueno, y solamente un ejemplo de lo que está empezando a ser parte de los reportes de este registro. Por ejemplo, de esos 2.673 pacientes tenemos toda esta descripción. ¿Cuántas eran mujeres en embarazo? El 2%, el 20% con hipertensión arterial, el 9% con cáncer, el 8,8% con diabetes, etc. Estos son apenas 2 o 3 salidas de toda la información que tiene el registro. Siguiente. Muy bien. Ahora quiero pasar a comentarles 4 o 5 en particular de las publicaciones que hemos hecho y darles también los números. Entonces, por favor. A la fecha, desde marzo hasta hoy, hemos sometido 23 artículos a revistas científicas, de los cuales ya 16 han sido publicados, por favor, y 6 de ellos han sido publicados en revistas Q1, Q2 de la casa indexadora Scopus. De pronto, para contextualizarlos, en el mundo científico, en el mundo académico, las revistas tienen un ranking, es decir, las revistas, de acuerdo a su importancia, a qué tanto los demás científicos las consultan, tienen un ranking, y ese ranking va desde 1, digamos, hasta el número de revistas que haya. Estar en el Q1 o en el Q2 quiere decir que uno está en el top 25, ¿sí? O en el top 50 de las revistas científicas más importantes de su área, ¿sí?
Entonces, si en el área de medicina hay 1000 revistas, esto quiere decir que estamos publicando, digamos, dentro de las 500 más importantes en ese caso, ¿sí? Cada uno de los diferentes áreas de la medicina pues tiene sus diferentes journals y por lo tanto dependerá el número. Pero lo importante es que 6 revistas es casi estar publicando 1 de cada 3 artículos científicos producidos en Cali, ¿sí?, en las mejores revistas del mundo. De esas 10 son revisiones narrativas, una fue una carta al editor, tenemos 5 consensos y guías y tenemos 7 artículos originales. Siguiente. Entonces, por especialidades, tenemos, por supuesto, en infectología, pues este es el centro, digamos, de la pandemia, pues son 4 artículos, otorrino, cirugía, bueno, creo que podemos pasar al siguiente y luego al siguiente. Muy bien, entonces quiero como hacer énfasis en 4 o 5 de estos artículos, los que han salido en las revistas de mayor reconocimiento. Voy a empezar entonces con este trabajo de uno de nuestros investigadores senior, que se llama el doctor Carlos Ordóñez. El doctor Carlos Ordóñez se reúne con un conjunto de expertos a nivel mundial de las sociedades de trauma y generan entre todos ellos unas recomendaciones para que los países las puedan seguir. Entonces, siguiente. En este artículo se hace un llamado a los gobiernos y a la comunidad global, digamos, a promover y mejorar los planes contra los desastres vistos desde ese enfoque, desde el enfoque de los cirujanos de trauma, de lo que se necesita, cuál es la preparación que necesitan los sistemas de salud y los países para poder afrontar esta pandemia, y entran en algunos detalles. Por ejemplo, sugieren actualizar algunos niveles de clasificación de los niveles de preparación que tienen los sistemas de salud para esto. Este es publicado en la revista de Emergency Medicine, que es un Q1 en su especialidad. Siguiente. Este es un artículo muy interesante. Este es un artículo en conjunto con investigadores de la UIS y de la Universidad Tecnológica de Pereira. En este participa uno de nuestros jóvenes investigadores que se llama Juan Esteban García. Es una carta al editor, por favor. Y hace algo que en el mundo ya se había probado con otros temas. Y es que el nivel, cuando las personas, ustedes saben que hoy lo primero que hacen las personas es ir a su computador y consultar sobre algo que sienten o que creen que pueden estar sintiendo o viviendo, ¿sí? Entonces uno puede relacionar las consultas en buscadores como Google, por ejemplo, ¿sí?, con datos de la vida real de lo que se está midiendo. ¿Qué hacemos aquí? Esto es como una especie de proxy, es como una especie de tener un indicador más inmediato de algo que vamos a conocer probablemente con un rezago. Y eso es muy importante porque ayuda a la gestión y a la planeación de la política pública y las políticas de salud. Entonces, por ejemplo, aquí se usa una herramienta de Google Trends y se compara con los casos de COVID en Colombia. Entonces, veamos la siguiente. Y lo que esto demuestra es que cuando ya empezamos a entrar mucho más fuerte en los meses de la pandemia, cuando ya los casos eran mayores y cuando había mayor información, fíjense que las curvas de casos reportados y las curvas de las búsquedas empiezan a parecerse. Entonces no hay causalidad, es decir, no es que una cosa esté causando la otra, lo que estamos hablando es de que son como un espejo. Pero lo interesante de esto es que usted puede, con la línea roja usted la puede consultar desde su computador. Entonces, en la Secretaría de Salud, por ejemplo, podrían usar esta herramienta para empezar a ver qué está pasando con los casos. Mientras más gente consulte es porque quizás más gente siente en su casa que tiene síntomas, etcétera, etcétera. Entonces, aunque parece algo, digamos, trivial, realmente es un análisis muy interesante que se puede convertir en una herramienta de política pública. Y lo que los investigadores demuestran es que efectivamente hay una asociación, hay como una especie de espejo entre las variables, y también logran demostrar que en los departamentos donde hay más búsquedas fueron los departamentos donde habían más casos.
De nuevo, esto no es causalidad, esto es una asociación entre variables, pero es un documento que puede darnos luces de herramientas de fácil uso para gestionar el crecimiento de la pandemia. Siguiente. Entonces, el artículo hace eso, sugiere que en los países con baja capacidad de vigilancia, pues Google Trends podría usarse para ver cambios en las búsquedas relacionadas con COVID. Siguiente. Bueno, este es un trabajo también que se hizo en conjunto con otros investigadores de otras instituciones. En este caso participó por parte de la Fundación Valle del Lili el doctor Yacet Caicedo Ochoa. Y este es un estudio que es muy interesante porque lo que hace es estimar el número reproductivo efectivo de la infección por SARS-CoV-2 durante los 10 primeros días del brote en 7 países de Latinoamérica, con mayor incidencia de casos para el 23 de marzo. Es decir, cuando por allá apenas estaban empezando a tomar las primeras políticas de confinamiento, este grupo de investigadores logra medir el famoso RT, el famoso factor de reproducción de la enfermedad, y lo que muestra, por favor, en esta gráfica, es que en esos 10 primeros días, usando un par de modelos diferentes, digamos, validados en la literatura, muestra que Latinoamérica estaba disparado. Es decir, que en Latinoamérica no se estaba alejando mucho de lo que iba a pasar en Italia y España. Ustedes pueden ver ahí las dos primeras filas que están en España e Italia, con números de reproducción en los primeros días en su momento de 6,4 y 6,1. Y miren que Latinoamérica, incluso Ecuador, ya se modelaba como algo que iba a explotar. Ya se sabía, digamos, en ese momento si se hubieran aplicado estos índices. Y esto lo que da pie y refuerza es que hicimos bien. Acuérdense que hay toda una discusión de si cerramos muy pronto o no la economía, pues por todo lo que hemos vivido en, digamos, de efectos económicos. El profesor John Hammond nos estaba mostrando los efectos en el mercado laboral, pero al menos desde el punto de vista epidemiológico lo que esto muestra es que la tasa era muy alta y tenía una capacidad de progresión exponencial muy agresiva, y por lo tanto de pronto, si mirando estos datos, de pronto no cerramos muy rápido, ¿ok? Y esos son datos que tenían que calcularse porque en ese momento no teníamos mucha información, entonces es con una modelación. Entonces fue muy interesante y fue aceptado en este Journal Internacional de Infecciones de Enfermedades Infecciosas. Perfecto. Siguiente. Aquí tengo un par de artículos más. Este es un artículo original. Esto es un artículo donde participaron 2 de nuestros ginecólogos obstetras. Es como una encuesta que se hace entre todos, donde a nivel de Latinoamérica deciden tomar unas conductas, ¿sí?, que los lleve, digamos, a proponer y aceptar estrategias de manejo alternativas para la atención del cáncer ginecológico, especialmente en lo que respecta a las decisiones quirúrgicas. Y este también fue un artículo publicado en una revista muy importante a nivel mundial. Quiero decirles que toda esta información es de acceso gratuito, es decir, toda esta información está en la web, todos ustedes pueden, yo sé que las memorias van a quedar grabadas, y para las personas que están de manera virtual, ustedes pueden buscar por Google estos artículos y los pueden descargar para todas las personas que estén interesadas en leer esa literatura. Siguiente. Y nuestros especialistas se han reunido con otros colegas a nivel internacional para establecer consensos. Entonces voy a presentarles, por ejemplo, que es un consenso, el Consenso Colombiano de Atención, Diagnóstico y Manejo de la Infección por el SARS en establecimientos de atención en salud, recomendaciones basadas en un consenso de expertos e informadas en la evidencia. Que es recomendaciones generales para los servicios de cirugía en Colombia durante la pandemia COVID-19. Siguiente. Este es un consenso con el grupo de estudios latinoamericanos del caramba, no alcanzo a leer. Bueno, pero es para el manejo del linfoma, ¿ok? O sea, es oncología. Siguiente. Estas son recomendaciones
del diagnóstico y tratamiento de ataque cerebrovascular isquémico agudo durante la pandemia, que también es una serie de recomendaciones que hacen los expertos, y finalmente que es un consenso en la revista colombiana de cardiología, la evaluación y tratamiento de la insuficiencia cardíaca durante la pandemia de COVID. Entonces, este equipo de investigadores ha estado muy activo en trabajar con sus colegas en proponer qué hacer y qué hacer de manera conjunta y basada en la evidencia respecto de sus diferentes especialidades. Aquí también quiero presentarles un par de, estas creo que son las que acabamos de ver. No, los anteriores eran los consensos y estos son revisiones. Vamos más adelante, definitivamente no alcanzo a leer los títulos, pero está una revisión en la revista de cardiología, una revisión en el Acta Colombiana de Cuidado Intensivo, de cuidado respiratorio en COVID, están 2 revisiones también publicadas en la revista colombiana de gastroenterología, una revisión en la revista colombiana de nefrología y 2 revisiones en el acta de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. ¿Okay? Entonces, seguimos muy activos produciendo revisiones de evidencia científica para que los demás colegas pues, puedan iniciar el diálogo de la medicina basada en la evidencia con base en estas revisiones. Lo que les presenté ahora era trabajo que se hacía en conjunto con otras instituciones. Nosotros también tenemos un trabajo que hacemos de manera propia, institucional. Entonces, quiero presentarles, por ejemplo, este estudio que ya está de nuevo está disponible en la página web, de esta revista que se llama The Lancet, hecho por investigadores de la institución como el doctor Fernando Rosso, el doctor Parra, la doctora Marcela Martínez, Olga Lucía Agudelo y la doctora Virginia Sarama, que básicamente tenía como objetivo comparar síntomas y pruebas de laboratorio en ambas enfermedades durante la admisión de pacientes al servicio de urgencias. Este es un estudio muy interesante porque recuerden que tuvimos en algún momento pico de las 2 enfermedades, del dengue y del SARS. Entonces, era muy importante establecer criterios para analizar ambas complicaciones. Siguiente. Bueno, resultados y conclusiones de este estudio, que ustedes lo pueden consultar. Siguiente. Es que durante la primera semana de la semana de síntomas se puede guiar un abordaje diferencial de las 2 enfermedades y también encontraron que la trombocitopenia suele ser más temprana en pacientes con dengue y presentarse con fiebre. Este es un artículo que está disponible, se puede descargar de la página web de The Lancet. Siguiente. Este es otro trabajo, este es un trabajo liderado desde el servicio de reumatología. Estos son los autores del estudio, el autor principal es el doctor Carlos Cañas, y básicamente lo que ellos hacen es un análisis muy juicioso y ellos nos proponen esto: las formas severas de COVID están relacionadas con la coagulopatía trombótica, su patogenia implica el efecto del virus sobre el sistema inmunológico y la regulación a la baja de la proteína ECA2 que provoca un aumento en los niveles de angiotensina número 2. Entonces, lo que ellos dicen es que es muy probable que el factor tisular esté involucrado en esta cadena de eventos, tanto las citocinas proinflamatorias como el aumento de la angiotensina 2 son factores conocidos en su inducción, y a partir de este artículo teórico ellos proponen que se hagan ensayos clínicos para revisar estas hipótesis. Este es un artículo de revisión, siguiente, una revisión narrativa de la evidencia que había sobre la acitromicina y SARS-CoV-2. Ustedes pueden recordar que hubo polémica sobre el uso de este medicamento hace un par de meses porque algunos pensaban que tenía o no tenía evidencia, etc. Bueno, la revisión narrativa que se hizo encontró que hasta ese momento, hasta el 28 de abril, la eficacia de este medicamento era incierta. Y otras revisiones institucionales
esta que fue publicada en la Revista Colombiana de Cirugía, que es la infección por SARS-CoV-2 en pacientes con trasplante de órgano sólido, 5 preguntas importantes, y manejo en el paciente hospitalizado por COVID-19. Esto fue publicado en la Revista Colombiana de Endocrinología, Diabetes y, bueno, no alcanzo a leer, pero es la Revista Colombiana de Endocrinología, por la doctora Férez. Y un artículo original muy interesante, publicado en la Revista Colombiana de Cirugía, que es sobre una técnica quirúrgica de la traqueostomía percutánea en el paciente con COVID-19. Entonces, como ven, es una producción muy interesante que estamos haciendo en el conjunto de investigadores y que ya está pública y disponible para todos. Siguiente. Entonces, eso es lo publicado. Eso es lo que ya trabajamos, ya enviamos a la revista científica, ya los pares revisaron el artículo, hicieron comentarios, lo aceptaron, está publicado, ya es ciencia al alcance de todos. Ahora les quiero comentar los estudios que tenemos en curso, ¿sí? Digamos en términos de qué podemos hacer para superar esta pandemia con ciencia. Tenemos en este momento 20 estudios en curso que abordan todo el espectro de la enfermedad. Hay estudios que tienen que ver con mecanismos de profilaxis, con diagnóstico, con tratamiento y con pronóstico. Entonces quiero empezar por el estudio de profilaxis, por favor. Ese estudio lo llamamos TS-COVID, ¿sí? Y su objetivo era determinar la incidencia del COVID en trabajadores de la salud expuestos a pacientes con COVID, es decir, nuestros colaboradores, nuestros ciudadanos Lili, posterior a profilaxis con cloroquina como una estrategia de contención de la enfermedad. Este trabajo lo lideró el doctor Juan Diego Vélez, que es el jefe del Servicio de Infectología de la Fundación Valle del Lili. Este trabajo tuvo su ejecución, digamos, el reclutamiento de sujetos de investigación y el cierre del estudio entre el 28 de marzo y el 16 de junio de 2020. O sea, terminamos hace un par de meses todo el estudio como tal. Entonces, en este momento está terminado y estamos en análisis de datos. Estamos muy prontos a publicar los resultados del estudio que pues hemos recibido muchas preguntas de cuándo van a estar listos. La respuesta es muy pronto. Sobre diagnóstico, también estamos trabajando en conjunto con CIDEIN. Este es un estudio piloto de verificación del desempeño diagnóstico de un test de esta casa farmacéutica para detección cualitativa de la IgG para diagnóstico de COVID. Ese es pues, básicamente el estudio. Siguiente. El estudio está liderado por el doctor Ludwig Albornoz, que es nuestro jefe del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio, está en este momento en ejecución. Siguiente. Este es un estudio también muy interesante, es un estudio de tamizaje universal para COVID-19 en una unidad de alta complejidad obstétrica de Colombia. Entonces, lo que estamos haciendo es que estamos tamizando a todas las mujeres gestantes que llegan a la Fundación Valle del Lili. Es describir y comparar los resultados del tamizaje universal del COVID-19 con PCR para el SARS-CoV-2 y sus recién nacidos en la unidad de alta complejidad de nuestra institución. La investigadora principal es la doctora María Fernanda Escobar, quien es investigador de MinCiencias, ginecobstetra intensivista. Estamos en recolección de pacientes. Tenemos alrededor ya de 150 pacientes en la base de datos, lo cual lo va a ser muy interesante cuando podamos ya finalizar el reclutamiento y escribir los resultados. Siguiente. También está este estudio que se llama Diferencia en el perfil proteómico entre gestantes y pacientes no gestantes con infección confirmada por COVID-19 en la Fundación Valle del Lili. Este es un estudio que estamos haciendo con el apoyo del NIH, que es esta institución de los Estados Unidos que tiene todos los fondos para hacer investigación clínica.
Lo que queremos es determinar si existen diferencias en el perfil proteómico de embarazadas y de pacientes adultos, mujeres en edad fértil y hombres con infección confirmada, ¿sí? Es la doctora María Fernanda Escobar. Este proyecto también está en ejecución. Gracias. Siguiente. Este es un estudio también muy interesante que está a punto de empezar, ya tiene la aprobación del Comité de Ética. Es un estudio que se llama Cero Prevalencia, Cero Conversión y Factores relacionados con la infección por SARS-CoV-2 en trabajadores de un centro comercial en una ciudad principal de Colombia. Y ahí está la parte interesante. Salimos del espacio, digamos, de nuestras instalaciones y queremos hacer un estudio de cero prevalencia, es decir, de prevalencia de personas que han contraído la infección, y de cero conversión, cuántos de los que no la tienen se van a infectar pues lo vamos a poder detectar en un periodo de 6 semanas. Esto dentro de un trabajo que también estamos haciendo de manera conjunta con el centro comercial. Ese centro comercial es un centro comercial de mucha actividad en la ciudad, ¿sí? Y es muy importante conocer estos elementos, digamos, de cómo está evolucionando la infección en las personas que trabajan en el centro comercial. No somos nosotros, digamos, los clientes, sino las personas que trabajan allí. Ahí el investigador principal es el doctor Fernando Rosso. Es un estudio que, como les digo, esperamos empezar en 1 o 2 semanas y esperamos estar en octubre terminando el reclutamiento y produciendo los primeros resultados. Siguiente. Ahora les quiero hablar de un par de estudios que tenemos en términos de tratamiento de la enfermedad, por favor. Tenemos este estudio que se llama el ensayo clínico abierto de uso de cánula nasal de alto flujo versus terapia convencional de oxígeno en pacientes con falla respiratoria aguda por SARS-CoV-2. En este estudio, pues el objetivo es evaluar el impacto del uso del soporte respiratorio con cánula nasal de alto flujo versus terapia convencional sobre las necesidades de intubación y soporte con ventilación mecánica y el estado clínico mediante una escala ordinal de 7 puntos en pacientes con fallas respiratorias. Nuestro investigador principal es el doctor Gustavo Espina, que es un intensivista con un PhD en ciencias biomédicas. Siguiente. Tenemos este ensayo aleatorizado, muchos de ustedes lo conocen, es el ensayo de la OMS, el que se llama Solidaridad. Nosotros en la Fundación Valle Lili estamos como uno de los centros que está trabajando con el Ministerio de Salud en este estudio de solidaridad. Es proporcionar estimaciones fiables sobre los efectos de 4 agentes antivirales alternativos, que son estos agentes antivirales en la mortalidad hospitalaria en pacientes con COVID moderado o severo. El investigador principal es el doctor Fernando Rosso, está en ejecución y esperaríamos estar cerrando el estudio el año entrante. Finalmente hay un par de estudios de pronóstico, identificación de variantes genéticas como predictoras de enfermedad severa en pacientes con COVID, cuyo objetivo pues, es eso, identificar esas variables genéticas. El investigador principal es el doctor Harry Pachajoa, quien es a su vez médico en la Fundación Valle Lili, profesor en la Universidad de ICESI, genetista e investigador en ciencias, PhD en ciencias biomédicas. Este estudio empezó y tiene fecha octubre o noviembre del 2020. Siguiente. Aquí también hay un estudio del valor predictivo del ROTEM en pacientes hospitalizados con infección por COVID. Fue una evaluación, o el objetivo es evaluar mediante curvas ROC el valor pronóstico de diferentes variables como estas, ¿sí? En la enfermedad, en la predicción de un mal pronóstico. Este estudio fue también hecho con otras entidades a nivel internacional, entonces estamos contribuyendo con unos pacientes en la Fundación Valle Lili, pero es un estudio multicéntrico con otros centros en el mundo. Siguiente.
Creo que este lo podemos pasar porque es dirigido por el doctor Ariza. Sí. Y empecé con el gran registro COVID que tenemos, ¿sí? Ese es el institucional, pero también estamos aportando a la ciencia en el sentido de aportar información de los pacientes que son atendidos en la Fundación Valle del Lili en otros registros que son internacionales, para poder hacer una comparación de mejor nivel entre todas las instituciones participantes en estos estudios. Entonces, por ejemplo, está este estudio que se llama ECMO-CARD, que tiene el objetivo general de ser un estudio multicéntrico internacional en pacientes con COVID-19 que requieren admisión a la unidad de cuidados intensivos, ventilación mecánica y o esta técnica de extracorpórea para caracterizar lo siguiente: la incidencia de admisión a la UCI, el uso de ventilación mecánica, factores de riesgo, características clínicas, severidad de la falla respiratoria, siguiente, necesidad de ventilación mecánica invasiva, ajustes de ventilación mecánica. Bueno, en general, como lo ven, es un registro muy grande, muy completo. Este es un estudio que está dirigido desde uno de los principales hospitales en Australia, y el investigador principal es el doctor Diego Bautista, intensivista de la Fundación Valle del Lili. Siguiente. Este es otro registro internacional, se llama el COVID Surge, que es como de cirugía en inglés, y básicamente quiere determinar la mortalidad a 30 días en pacientes con COVID-19 que son llevados a cirugía. Esto informará la estratificación del riesgo futura, toma de decisiones y consentimiento de pacientes. El investigador es el doctor Álvaro José Nieto, ginecobstetra intensivista de la Fundación. Está en ejecución. Siguiente. Muy bien, ahora, como les digo, esto es un bloque donde estoy tratando de hacer un recorrido por toda la investigación que estamos haciendo en la Fundación, para que aquellos que estén interesados, pues seguramente algunos de estos temas los pueden tocar. Este es algo muy interesante que pasó. Si ustedes recuerdan, por allá por marzo del 2020, estábamos en pleno, digamos, entrando al confinamiento, y en ese momento el Ministerio de Ciencias, que ustedes saben está recién creado, antes era Colciencias, ahora es el Ministerio de Ciencias, decide lanzar una MinCienciatón. Esa MinCienciatón básicamente era una iniciativa para enfrentar el COVID con ciencia, que es como el tema que tenemos en este foro. Esta fue una convocatoria inusual. Cuando MinCiencias, antes Colciencias, lanzaba una convocatoria, usualmente se lanzaban unos términos de referencia, usualmente eso tiene unas condiciones, usualmente te dan un mes, mes y medio para preparar las aplicaciones, etc. Aquí esto fue todo en una semana, más o menos. El ministerio dice, mire, mándeme una pequeña descripción por escrito y haga un video de 5 minutos. Y con esos videos de 5 minutos, un panel de expertos a nivel nacional se sentó unos 2 o 3 buenos días a mirar todos esos videos y escogieron las propuestas más interesantes para ese grupo de expertos nacional sobre los posibles, digamos, de estos proyectos que podrían apoyar la soluciones a la pandemia. Entonces, nosotros nos unimos con otros colegas de otras universidades y de otros centros para preparar y presentar soluciones a este reto, y fuimos exitosos en 3 de esas convocatorias, o mejor dicho, fuimos elegidos como parte de 3 grupos de investigadores a nivel nacional. Entonces les quiero presentar esos 3 proyectos en los que estamos. El primero lo presentamos con la Alianza Caoba. La Alianza Caoba está representada por este conjunto de instituciones: la Universidad de los Andes, la Universidad ICESI, la Universidad AFID, el Grupo PROE, Nutresa, la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, la Universidad de Oxford y el Instituto Nacional de Salud. Entonces, presentamos una propuesta que tiene ese objetivo: desarrollar
y evaluar modelos analíticos basados en estas técnicas modernas de Machine Learning, de Data Analytics, de Visual Analytics y optimización que integran fuentes de datos externas con la información disponible en el Civigila, que es nuestro sistema de vigilancia de la salud pública, para apoyar la toma de decisiones en el Instituto Nacional de Salud frente a la atención de la emergencia y otros agentes causales. Este es un proyecto muy importante y está en marcha en este momento. Siguiente. Bueno, ¿cuál es nuestro rol? Como les digo, son muchas instituciones. ¿Cuál es nuestro rol? Nos enfocamos en análisis epidemiológicos en Cali para establecer patrones de diseminación del virus que permitan tomar decisiones respecto a esas acciones. Y dentro del equipo se encuentra el doctor Rosso, el doctor José Dariza y estoy también en ese estudio. Sí, siguiente. Este es el segundo que logramos financiación para estudiar con esta MinCienciatón, y fue el desarrollo y evaluación de un bionanosensor portátil y ultrasensible para el diagnóstico en punto de atención y seguimiento del SARS-CoV-2. Aquí, ¿qué queremos? Desarrollar y evaluar un sistema sensor electroquímico portable de bajo costo o relativamente para la detección y medición no invasiva, rápida, menos de 5 minutos, selectiva y directa de la proteína Spike del SARS-CoV-2 a partir de hisopados nasofaríngeos, orofaríngeos y aspirados nasofaríngeos en pacientes asintomáticos de riesgo y sintomáticos en concentraciones ultrabajas de carga viral. Este es un trabajo que estamos haciendo con la Universidad Javeriana Cali y CIDEIM, o sea que este es uno de esos proyectos que es ganado por las instituciones, de la región. Y tenemos siguiente, bueno, ahí el investigador principal es el doctor Rosso, está en reclutamiento de pacientes y estandarización del método. Estamos trabajando en ese proyecto, esperamos terminarlo pronto. Y este es el tercer proyecto en el cual participamos con otras instituciones y logramos la financiación. Esta es la identificación de variantes en el genoma viral del SARS-CoV-2 por medio de secuenciación masiva en paralelo y su correlación con desenlaces clínicos del COVID. Vigilancia epidemiológica del comportamiento genómico y clínico en los epicentros de la pandemia en Colombia. Este lo estamos haciendo con estas instituciones, la Universidad del Rosario en Bogotá, el Hospital Mederi y este laboratorio que se llama GenCell. Nuestro investigador principal, el doctor Albornoz, el Estado en recolección de información y estamos esperando terminar en diciembre. Bueno. Y finalmente les quiero hablar de otra convocatoria. Yo creo que en esto también tenemos que reconocer que el gobierno nacional ha estado, además de muy preocupado, digamos, por la situación económica y cómo apoyar a los hogares, también ha estado preocupado en destinar recursos para la investigación. Es algo muy valioso que tuvimos la oportunidad de tener durante esta pandemia. Entonces, en abril, lo anterior que les comenté fue en marzo, en abril el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías sacó una nueva convocatoria y en esa convocatoria lo que querían era apoyar propuestas de investigación que generaran esto: fortalecimiento de laboratorios regionales con potencial de prestar servicios científicos y tecnológicos para atender problemáticas asociadas con agentes biológicos de alto riesgo para la salud humana. Traducción: virus como el SARS-CoV-2 y los otros virus que puedan venir. Es decir, es generar la capacidad institucional a nivel regional para que no nos pase lo que nos pasó con la pandemia, y era que los laboratorios no estaban listos para poder hacer las pruebas, no tenían toda la capacidad ni todo el conocimiento, y por lo tanto tuvimos una demora importante en poner todos estos laboratorios en marcha. Entonces, con estos recursos del Sistema General de Regalías, lo que se pretende es que no nos vuelva a pasar eso, que tengamos laboratorios listos
para prestar servicios científicos y tecnológicos. Entonces, allí nos presentamos con 2 proyectos que fueron aceptados en la convocatoria. Siguiente. En uno de ellos nos presentamos con la Universidad de los Andes y la Universidad de ICESI, básicamente replicando el título de la convocatoria, ¿sí? Mejorar las capacidades en ciencia, tecnología e innovación para atender esa problemática. Y el siguiente es una propuesta similar para mejorar la infraestructura y la capacidad del CIDEIN, que es uno de los grandes centros, digamos, de conocimiento que usa pues laboratorios y este tipo de tecnología, mediante la compra de equipos y adecuación de espacios y laboratorios para cumplir con los requerimientos mínimos de bioseguridad y tecnología, con el fin de nuevo de estar listos para prestar servicios científicos y tecnológicos. Bueno, sé que les he presentado como un potpurrí de muchísimas cosas, pero ese era el objetivo era contarles que estamos muy activos, estamos haciendo mucha investigación, recibimos mucho apoyo para hacer investigación, tanto de nuestra institución como de entidades privadas como del gobierno. Es decir, creo que somos un muy buen ejemplo de una entidad que tiene la seriedad para hacer toda la investigación y que puede entonces contar con financiación propia, financiación del sector privado, financiación del sector público, siempre haciéndolo todo en pos de conocer mejor esta enfermedad y pues proponer alternativas, soluciones. Queda ahí unos datos del Centro de Investigaciones Clínicas para los que quieran visitarnos, quienes tengan información o quieran hacerme preguntas o quieran los artículos, por favor me pueden escribir. Esta información, estos artículos son en este momento de acceso público porque todas las revistas científicas están dejando, no sé si ustedes todos tienen claro, pero en algunos casos uno tiene que pagar para poder leer un artículo de una revista científica, pero por la pandemia no hay que pagar. Entonces, todo esto está disponible para toda la comunidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Sergio Prada, de la Fundación Valle del Lili. Doctor, quiero compartirle algunos mensajes de felicitación que llegan por medio de los canales virtuales. Felicitaciones, gran foro virtual. Es un estímulo para la academia. Felicitaciones, doctor Prada. Supremamente interesante las ponencias. Felicitaciones. Muy interesantes esas estrategias y procesos de producción y gestión de conocimiento de la Fundación Valle del Lili. María del Pilar Balanta Martínez nos pregunta: ¿las investigaciones que ha realizado la Fundación han sido rápidas? ¿Tiempo entre diseño y entrega de resultados? ¿Cómo han manejado lo referente a celeridad en avales de comité de ética? Excelente pregunta. Desde el comienzo, el comité de ética la Fundación Valle del Lili tomó la decisión de que los proyectos que tenían que ver con COVID iban a tener una gestión mucho más rápida y con mayor oportunidad. Entonces, eso nos ayudó mucho. Es muy importante la pregunta porque, claro, el Comité de Ética es una entidad independiente dentro de la institución, pero completamente independiente del Centro de Investigaciones, pero ellos mismos tomaron una decisión muy valiosa de apoyar la investigación que tenía que ver con COVID. Entonces, tomaron la decisión de reunirse semanalmente, de reunirse de manera virtual, de darle celeridad a los procesos, y eso nos ayudó mucho. A la primera parte de la pregunta de qué tanto tiempo se demora uno entre el diseño, digamos, las diferentes etapas, pues en realidad descubrimos que las podíamos acortar, ¿sí?, sin sacrificar la calidad de los diseños. Como ustedes ven, lo primero que está publicado tiene mucho que ver con revisiones, con técnicas que no necesariamente tenían que pasar por el Comité de Ética porque eran revisiones de la literatura internacional, conceptos, consensos. Ya esta última parte de la presentación, donde estaban los 20 estudios en los que estamos, pues como se dan cuenta, la mayoría están en ejecución porque empezamos a presentarlos en marzo, en abril, en mayo, empezamos a tener las aprobaciones, pero igual poner los proyectos en marcha requiere unas buenas prácticas clínicas y eso también, digamos, requiere un tiempo.
yo estoy confiado en que los resultados van a empezar a salir muy pronto. El famoso estudio de profilaxis, creo que estamos a menos de unos 20 días o algo así de poder presentarle a la comunidad los resultados, y los demás irán poco a poco saliendo. Gracias, doctor. ¿Qué estrategia implementada ha sido la más exitosa? Es un poco general la pregunta. Si es en términos de investigación, digamos, de llevar los proyectos de investigación a cabo, algo muy importante ha sido, por ejemplo, el tener consentimientos informados. Recuerden que todo sujeto de investigación tiene que consentir el que quiere participar en el estudio de investigación. Entonces hemos tenido, digamos, el apoyo del Comité de Ética para hacerlo, por ejemplo, en algunos casos por medios virtuales, por medios de tablets, cosas de ese estilo, que no ponen en riesgo a nuestros investigadores porque pueden estar en contacto con los pacientes que tienen pues, la infección. Yo diría que ese es uno de los elementos más efectivos. Ahora, si la pregunta se refiere a tratamiento de la enfermedad y ese tipo de cosas, la verdad es que en este momento pues hay algunas digamos propuestas y estudios que los que estamos llevando a cabo, pero no hay algo definitivo. Todavía el mundo está buscando una solución para esto. ¿Cómo ha sido la receptividad de las personas frente a los protocolos que se llevan a cabo? Ha sido buena, no hemos tenido grandes problemas de reclutamiento. Hemos tenido casi siempre el número de sujetos de investigación que nuestro diseño metodológico ha pedido. Recientemente hemos visto, como se veía en las curvas, que ha empezado a descender un poco los casos que son más severos. Eso es muy bueno, ¿sí? Eso nos puede afectar un poco en la velocidad de los estudios, porque muchos de estos estudios tienen unas muestras que son importantes. Tenemos que recolectar 100, 150, 200 pacientes. Pero en general creo que ha sido muy bueno. Gracia García menciona, con base en las diversas investigaciones, ¿cómo se ha comportado Cali respecto a otras ciudades? Felicitaciones por la labor de investigación realizada por la Fundación Valle del Lili. Muchas gracias. Pues creo que la respuesta la tiene más, creo que la doctora Millerland y los demás que han estado haciendo un poco más la vigilancia epidemiológica. Pero mi opinión es que la ciudad tuvo, digamos, un comportamiento un poco acelerado que nos preocupó, como sucedió con otras ciudades como Barranquilla, etcétera, mientras que en ese momento observábamos otras ciudades que nos parecía que estaban supuestamente haciendo las cosas mejor, pero unas semanas después vimos que también tuvieron su pico. Entonces yo creo que simplemente lo que esto ha demostrado es que todos más o menos hemos vivido, simplemente a un poco antes o un poco después, unas curvas muy similares. Pero yo creo que la ciudad pues, ha sabido hacer su trabajo y creo que estamos viendo los frutos. Muchas gracias.